De última hora en la FM de RCN. A 32 minutos, Chucho Prado, rápidamente, renunció uno de los abogados de Nicolás Petro. Esto es importante porque denota lo que se viene en el caso. Buenos días, ¿qué está pasando? Luis Carlos, se trata de Juan Trujillo Cabrera. Ha emitido un comunicado en los últimos minutos y dice lo siguiente: por ser de interés general, informo a la opinión pública que el día de hoy he renunciado a la representación jurídica en los procesos que se adelantan contra Nicolás Petro Burgos, por diferencia de criterios que impiden que siga al frente del caso. Le deseo los mejores éxitos a Nicolás Petro y a su defensa. Bogotá, 2 de agosto 2023, Juan Trujillo Cabrera. Caramba, esto es supremamente importante. Chucho, por favor, por diferencia de criterios que impiden que siga al frente del caso, es decir, la estrategia legal que habían construido Nicolás Petro con su abogado Juan Trujillo Cabrera, se derriba, obviamente, después de las declaraciones de Nicolás Petro que hemos venido ventilando y que hemos venido ampliando aquí en la FM. Nueva estrategia la de Nicolás Petro. Hay que decir que Juan Trujillo fue también en algún momento abogado de Piedad Córdoba. Lo que pasa es que lo entrevistamos apenas antes de ayer. Por eso, Luis Carlos, era toda una sorpresa que, escuchadas las pruebas contundentes que tenía el fiscal, Nicolás Petro dijera que iniciaba un proceso de colaboración, porque aquí su abogado, el mismo doctor Trujillo que está renunciando, nos había dicho pocas horas antes que no negociaba y que no negociaba y que no iba a aceptar ningún cargo. Chucho, por favor, necesito que me ayude otra vez leyendo el comunicado. La noticia primero, el comunicado, criterios que impiden que siga frente al caso. Textual, Luis Carlos, dice lo siguiente: por ser de interés general, informo a la opinión pública que el día de hoy he renunciado a la representación jurídica en los procesos que se adelantan contra Nicolás Petro Burgos por diferencia de criterios que impiden que siga al frente del caso. A ver, don Juan, en la interpretación, ahora sí, ayer este señor Trujillo, el doctor Trujillo, nos dijo claramente en los micrófonos de la FM, 1, que Day Vázquez era una despechada, ¿no? Y 2, que no iba a aceptar cargos. O sea, se rompió todo. Nosotros ayer, y lo escucharon todos nuestros miles de oyentes por todo el país, Luis Carlos, el abogado dijo que Nicolás Petro era un hombre que no se iba a declarar culpable, que no iba a colaborar y que el problema era de Day Vázquez. En la audiencia ocurre lo que ya sabemos, que el fiscal presentó un extenso catálogo de pruebas y producen el quiebre y deciden colaborar. Lo que aparentemente ha ocurrido y se deriva de ese comunicado es que este señor creía que no debía colaborar, el otro debía creer que sí debía colaborar, el doctor Telequi asume la posta en clave de colaboración y Nicolás Petro va a entrar en una clave de colaboración, y para colaborar se debe partir del principio que se declara culpable. Esto también ocurre, Darcy, y esto para vincular su secreto esta mañana, después de que, hombre, Fiscalía mostrara todo lo que tiene, pues por lo menos parte de la imputación de cargos. Y no, Nicolás Petro dijera lo que dijo en las últimas horas: yo por mi hijo y por mi mujer, pues hombre, voy a hablar. Lo que pasa es que la Fiscalía le mostró todas las pruebas que tiene, además pruebas de que él continuaba en actividades ilícitas después de todo lo que había sucedido, que él había continuado en reuniones, en captación de dineros, en movimientos de dineros, y eso es un tema muy grave, aún después de haber sido, de que se abriera la investigación, que él continuaba, diciéndolo en palabras comunes, en sus andanzas. Y le demostró todo eso. Acuérdense que desde el mismo doctor Trujillo nos dijo antes de ayer en la entrevista que le habían infiltrado su esquema, que habían infiltrado su casa, que tenían una casa rentada a pocos metros de la suya, que tenían todo tipo de seguimientos. La Fiscalía se dedicó a seguir los pasos de Nicolás Petro en estos últimos meses y encontró que él no solamente seguía con actividades ilícitas, con
reuniones con dineros, con movimientos de dineros, y eso es lo que definitivamente hace que Nicolás Petro diga, bueno, no hay nada que hacer, me tienen todo y voy a colaborar. Porque además, Luis Carlos, en un punto de la audiencia, la propia Fiscalía reprochó esas versiones. Y reprochó la versión de que se habían vulnerado todos los derechos humanos de los indicados y el tema de la desnudez al momento del allanamiento. Un reproche explícito de la Fiscalía en plena audiencia frente a esas voces que habíamos escuchado aquí del propio abogado. 8 de la mañana, 37 minutos. Mucha atención, ha renunciado el abogado de Nicolás Petro por diferencia en criterios que impiden que siga frente al proceso. Mucha atención. Esto es una noticia muy, muy importante, William, porque, hombre, lo que había ocurrido al inicio del juicio, y esto es para que la gente lo entienda, para que lo entendamos todos, lo tengamos claro cuál ha sido el reloj de lo ocurrido. Inicialmente, lo que dice efectivamente la Fiscalía es que esto se limita a dos delitos, lavado de dinero y el otro delito, ¿cierto? Digan que no hay más información y que no van a avanzar en nada más por vínculos de la campaña, etcétera, etcétera, pero luego todo se rompe después del receso cuando Nicolás Petro dice, momento, yo sí voy a colaborar. Yo voy a colaborar y voy a contar otras cosas. Sí, hay un señora. detalle, Luis Carlos, que no puede pasar desapercibido. Ayer en la audiencia, el fiscal le dijo al juez que el abogado que había tenido al mando de la defensa de Nicolás, don David Telequi, le había ofrecido excusas por las declaraciones de Juan Trujillo. Eso está en la audiencia. Mejor dicho, desautorizó a Juan Trujillo porque él había revelado lo de que los habían encontrado desnudos, lo de que habían infiltrado su esquema de seguridad. Es que él dio mucha información y se fue en contra de la Fiscalía. Entonces, aparentemente lo que hay también es una discusión entre Juan Trujillo y David Telequi, que conformaban la defensa. Se va Juan Trujillo, es desautorizado y deja el caso. William. Lo que es claro, Luis Carlos, es que había una estrategia completamente distinta del abogado Trujillo al abogado Telequi. El abogado Trujillo, como bien lo explicó aquí en la FM, mostraba como una víctima al señor Nicolás Petro. En el hecho que se registra en la audiencia de ayer, cuando en la voz cantante del doctor Telequi se decide entrar a negociar con la Fiscalía, eso podría implicar allanar cargos, es decir, aceptar los cargos que le está indicando el fiscal en la audiencia, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, para poder negociar con la justicia. Las estrategias eran completamente distintas, Luis Carlos. Ahora el señor Nicolás Petro no va a poder presentarse como una víctima, sino como alguien que sabía que estaban ocurriendo hechos ilegales y que eventualmente podrían haber salpicado la campaña presidencial. Por esa razón es lo que pareciera ser termina abriendo a los dos abogados de la defensa, el doctor Trujillo, que quería plantear a Nicolás Petro como víctima, y quien queda ahora como titular de la defensa, el doctor David Telequi, quien ayer fue quien anunció la noticia de que Nicolás Petro iba a negociar con la justicia para conseguir beneficios en la medida de aseguramiento y eventualmente en la condena que se le pudiera imponer. Ayer me cuentan que el fiscal regañó al abogado que está renunciando hoy y pidió y obligó que pidiera disculpas por declaraciones en los medios de comunicación como el nuestro. A eso es a lo que me refería exactamente cuando le mencioné el reproche de la Fiscalía, Luis Carlos, fue explícito en la audiencia. Eso es lo que le mencionaba antes, que la Fiscalía hace ese reproche y evidentemente ahí aparece pues una disparidad de criterio entre los dos abogados. 8 de la mañana, 40 minutos. Otra vez, por favor, Chucho, esta es noticia de última hora, muy importante. ¿Qué dice el comunicado del abogado de Nicolás Petro, ahora ex abogado? Juan Trujillo Cabrera dice: por ser de interés general, informo a la opinión pública que el día de hoy he renunciado a la representación jurídica en los procesos que se adelantan contra Nicolás Petro Burgos por diferencia de criterios que impiden que siga al frente del caso. Le deseo los mejores éxitos a Nicolás Petro y a su defensa. Don Juan, esto
en palabras claras y diáfanas, lo que demuestra es que se va con todo Nicolás Petro en la colaboración con la Fiscalía, se va con todo Nicolás Petro en la revelación de nuevos detalles, se va con todo Nicolás Petro en todo lo que tiene que ver con prácticamente, pues, aceptar las cosas que para muchos son evidentes. Demuestra que la Fiscalía logró su punto, logró quebrar la estrategia de negación que tenía el imputado, logró quebrar la estrategia de pasarle a Day Vázquez todas las culpas, logró con todo lo que había acopiado al proceso el cambio, y lo que estamos es frente a un, en términos judiciales lo digo, un promisorio proceso de colaboración donde seguramente habrá mucha más verdad y mucha más información. Es un efecto, Luis Carlos, y reconfirma la primicia de esta mañana, lo que anunciamos de la decisión de Nicolás Petro de salpicar la campaña presidencial en la costa norte. Y es claro que el abogado Trujillo, por lo que dice el comunicado, no estaba de acuerdo con esa posición. Todo esto es gran noticia, Chucho. Sí, ¿Será hay un punto que...? quizás. A ver, señor, sí, por favor, adelante. No, le quería simplemente dejar una duda, y es que he hablado con abogados por WhatsApp en este momento y me confirman que esto sucede cuando el acusado oculta algunos hechos al abogado. Entonces queda la duda, consultando obviamente gente experta en tema penal, si Nicolás Petro le habría mentido a Trujillo. 8 de la mañana, 43 minutos. Algunos tratan de tapar la verdad. Aquí siempre son las noticias como son. Siempre. 8:43. Esto es la FM de RCN.